tardes, buenos días, buenas noches a todos. Antes que nada quisiera presentarme, mi nombre es Miguel Díaz, soy periodista y analista geopolítico y especialmente quisiera agradecer a Juan Manuel Suárez Pinto y al canal TLV1 por brindarme la posibilidad de poder participar en estas reflexiones semanales. En esta ocasión me gustaría poder hacer una reflexión sobre lo que un poco más conozco, que es la situación geopolítica, y desde ese lugar invitarlos a todos a reflexionar también sobre cómo lo que está pasando en el terreno de la toma de decisiones globales no es ajeno a lo que nos pasa a cada uno y a las decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros, independientemente del lugar que ocupamos en la sociedad. En primer lugar, en lo que es el terreno geopolítico, a mi modo de ver, hoy se están dando situaciones de enfrentamiento, podríamos decir, entre dos sectores que por momentos parecen más claros y definidos, aunque en ciertos aspectos hay muchos grises, pero podríamos sintetizarlo en que uno representa al establishment, entendido como el statu quo que vino gobernando el mundo, ya sea en términos visibles o fácticos, frente a una fuerza emergente que se presenta como disruptiva, anti-establishment, justamente, y que viene a desafiar esa hegemonía que viene desde hace décadas, si no siglos, recuperando o haciendo hincapié, haciendo base en los valores tradicionales. Antes de pasar puntualmente a lo que es la parte política, se me hace necesario citar a Karl Marx, que es el fundador y el creador, en definitiva, del comunismo, porque él lo define, o lo definía, como un espectro, a diferencia de lo que se cree hasta el día de hoy, en muchos, incluso intelectuales, que es el comunismo un sistema político, un sistema económico, o hasta una filosofía. En realidad, su fundador lo definió como un espectro, ¿no? Y si uno lee el manifiesto comunista, en la primera página dice: un espectro está recorriendo Europa, decía él en ese entonces, que es el espectro del comunismo. Y ahí en el texto define que en realidad el comunismo lo que busca es, en definitiva, romper los cimientos de la sociedad tradicional, tal como está establecida, para imponer desde ese lugar el comunismo a través de la revolución, ¿no? Básicamente esa es la tesis que plantea Marx en su libro, pero me quedo con eso que es la primera parte, que es un espectro. Y como todo espectro, un espectro maligno, que Marx lo define, lo crea, lo fundamenta desde el lado del maligno, porque Marx, a diferencia de lo que muchos creen, no era ateo, él era satanista. Y eso queda corroborado en las escrituras, en las correspondencias que él tiene con su propio padre, quien, alarmado por el cambio radical que él ve en su hijo, totalmente vendido en su alma a la ambición, al poder, a la fama, lo alerta y le pide por favor que vuelva a ser el hijo que todos conocían. Por el contrario, Marx, sabemos, siguió su línea hasta su muerte, y también queda manifestado claramente su inclinación satánica en los diversos poemas que él ha publicado y que no dan margen a mucha interpretación. Es muy claro en ese sentido. A lo que voy con esto es que ese espectro fue recorriendo no solo Europa, sino el resto del mundo. Como sabemos, el comunismo llegó a muchos lugares del mundo, pero en realidad se fue camuflando, porque como todo espectro maligno te muestra una cara linda, hasta noble, si uno no presta atención, con buenas intenciones parece, cuyo fin siempre sigue siendo el mismo, que es destruir los pilares de la sociedad tradicional. Y hoy en día ese espectro que fue creciendo y fue cooptando y hegemonizando el mundo, se presenta, por ejemplo, bajo la bandera del globalismo, que en definitiva lo que busca es romper las fronteras y las identificaciones culturales de las naciones para bajar una línea global, en este caso a través de organismos supranacionales, como puede ser la ONU y la Agenda 2030, o el mismo Foro Económico Mundial a través de Klaus Schwab. También se presenta en la forma del feminismo, que muchas veces conocemos, que en definitiva lo que busca es romper la base social tradicional de la sociedad, que es la familia.
hombre, mujer, hijos, el abortismo, la desaparición física del niño por nacer. Me cuido con las palabras porque sé que este video va a salir en diversas plataformas, pero creo que todos nos entendemos. Y así con diversas cosas. El ecologismo que hoy vemos, el ambientalismo, que bajo una bandera noble que parece la de cuidar el medio ambiente, en realidad lo que uno ve detrás de esa agenda y la agenda climática y demás que viene apareciendo sobre todo en los países desarrollados, es tratar de destruir la producción tal como lo conocemos, el aparato productivo como conocemos, poniendo como enemigo a los combustibles fósiles, que son los que en definitiva nos permiten desarrollarnos como sociedad hasta la fecha. Y así podemos ir con un largo etcétera. Este espectro se ha camuflado en la educación, y lo sabemos quienes tenemos hijos y mandamos a nuestros hijos al colegio, cómo son adoctrinados. En la prensa, donde, como vamos a ver a continuación, los movimientos políticos que desafían este establishment no tienen lugar prácticamente en la prensa e incluso en las redes sociales, donde muchas veces son censurados, y nosotros humildemente desde nuestros lugares también hemos sufrido ese tipo de negación a poder expresarnos libremente, la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, ese discurso y esa política han hegemonizado al mundo hasta la fecha. Y es ahí donde aparece lo que mencionaba al principio, que es esta fuerza anti-establishment, por así decirla, que no está muy definida, hay que decirlo, aunque podemos encontrar algunas pinceladas, algunos aspectos, aristas que nos permiten identificarla. Básicamente esta fuerza lo que hace es desafiar ese poder hegemónico que ha venido avanzando durante décadas, sobre todo en las últimas, se ha profundizado, haciendo anclaje, como decía al comienzo, en los valores tradicionales, ¿no? Y ahí podemos ver cómo aparece la defensa de la familia como núcleo social fundamental de una sociedad, cómo aparece la fe en Dios frente al ateísmo, algo crucial a mi modo de ver en este momento, cómo aparece la defensa de la vida de la concepción, cómo se oponen a la ideología de género, la defensa de la propiedad frente al avance del Estado y estos organismos supranacionales sobre nuestra propia propiedad. Y así podemos hablar de la defensa de la soberanía frente a las fronteras abiertas y la agenda climática y toda esta cuestión del globalismo. Estos sectores muchas veces están dispersos, no es que están claramente organizados, no hay algo orgánico en muchos casos, en otras veces sí, pero por ejemplo lo hemos visto con los movimientos religiosos que toman un rol cada vez más preponderante en la defensa de la vida, en la defensa de la crianza de los niños por parte de los padres, en contra de la ideología de género, el movimiento que hemos visto durante 3 años contra lo que podríamos decir el bichito chino. Creo que ya sabemos todo a qué nos referimos, los pinchazos y demás. Es decir, un montón de sectores que, aunque no están organizados a veces orgánicamente, sí están presentes cada vez más y que por ahí están en distintos sectores defendiendo causas puntuales, pero en términos políticos se están tratando de organizar, y hemos visto así manifestaciones, por ejemplo, en Europa, donde podemos ver agrupaciones distintas, con matices, con claros y oscuros, grises, que en definitiva defienden esa agenda anti-establishment que muchos le llaman a veces nueva derecha o derecha alternativa, etcétera, etcétera. Ahí podemos hablar de Vox en España, podemos hablar de Alternativa por Alemania, podemos hablar de demócratas en Suecia, el gobierno que hoy está en Italia, la Hungría de Víctor Orbán, etcétera, etcétera, y otros tantos que están fuera de Europa, como por ejemplo el caso más emblemático desde este lado del Atlántico, que es el de Estados Unidos y el de Donald Trump con la Agenda MAGA, que reivindica justamente los valores tradicionales, la fe en Dios y la soberanía de los países. Recordemos que la presidencia de Donald Trump fue la única de las administraciones estadounidenses de por lo menos los últimos 20, 30 años que no ha invadido ningún país, no ha iniciado ningún conflicto bélico y por el contrario ha fomentado acuerdos de paz en Medio Oriente y en otros lugares del mundo. Hay otros gobiernos que no son tan fáciles de identificar, como por ejemplo el de la Rusia de Vladimir Putin, un gobierno claramente nacionalista que hace hincapié en los valores tradicionales, sin lugar a dudas,
que en la política exterior, probablemente por buscar aliados que estén en contra de las administraciones occidentales globalistas, termina con relaciones estrechas con dictaduras comunistas o socialistas como la cubana, la nicaragüense, la venezolana, etcétera, etcétera. Y de hecho, hablando de dictaduras totalitarias, también está el caso de China, que es una dictadura comunista que, a diferencia de lo que muchos creen, tiene sus propias facciones internas dentro del Partido Comunista, que obviamente representan distintos intereses, y hoy tenemos, por ejemplo, al actual presidente Xi Jinping, que representa a un sector más bien nacionalista, donde incluso Xi Jinping ha dado discursos a favor de la cultura tradicional china, algo histórico desde la llegada del comunismo, que justamente vio en la cultura ancestral como el enemigo a vencer, pero tiene sus enemigos internos muy relacionados con justamente el globalismo, muy aliados con administraciones estadounidenses anteriores a las de Donald Trump, que están haciendo hincapié sobre todo en que siga la dictadura comunista tal y como la conocemos, y además en, por ejemplo, iniciar conflictos bélicos con Taiwán, tildándonos a Xi Jinping de tibio, algo que por supuesto la prensa no está reportando como corresponde. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, como verán, en efecto, estas dos, como yo decía, fuerzas muy, como verán, difusas, controvertidas, pues seguramente el que me está viendo diciendo, no, pero tal agrupación en realidad defiende esto, pero no aquello otro. Sí, es cierto todo eso, no está muy claro, pero sin dudas es que es algo que está emergiendo. Esa fuerza tradicional está emergiendo desde sectores sociales y en muchos casos también se ve reflejado en sectores políticos y por supuesto también un paso más allá en la disputa geopolítica. Pero en definitiva lo que nos demuestra es que la política es un reflejo de lo que está atravesando la humanidad en un momento crucial para todos nosotros. A mi modo de ver, hoy cada uno de nosotros tiene dos caminos por delante que tiene que decidir cuál transitar. Que es lo que mencionaba recién con respecto a lo que se ve en el campo político. Tenés el camino de la tradición versus el camino de la modernidad. Tenés el camino de lo normal o el sentido común inclusive frente a lo anormal. Tenés los sectores o valores conservadores, el valor de la vida, de la familia como la conocemos y la hemos conocido históricamente, frente a todo el progresismo, la agenda woke y todo lo que ello implica. Y tenemos por sobre todas las cosas la fe en Dios versus el ateísmo. Este es la decisión que cada uno debemos tomar. El primer camino que te decía, el camino tradicional, es el que te conecta con lo divino. Pero la elección está en cada uno, porque Dios nos dio el libre albedrío, la posibilidad de decidir y la posibilidad, en definitiva, de decidir nosotros nuestro propio futuro. Muchísimas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.